Hola, a continuación le presentaremos un video sobre el tema culturas fluviales en Egipto, de acuerdo a la materia Panorama General de la Arquitectura. Empecemos. Las civilizaciones fluviales son aquellas que durante el Neolítico se fueron asentando junto a grandes ríos y desarrollando una cultura propia, en las que aparecería, entre otros muchos logros, la escritura. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue protagonizada por el faraón Zoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario del Saqqara. Las razones que impulsaron a que Imhotep lo proyectara de esta manera y no de otra son inescrutables. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darle la forma lisa familiar que todos conocemos. La culminación de la edificación piramidal que ya no sería superada jamás por ningún otro monumento egipcio. La innegable fascinación que ejercen las pirámides se debe, sin duda, a dos factores: a su imponente tamaño y a su precisión con que fueron construidas. Las pirámides son como montañas, cuyas piedras fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. Dice que cuando Napoleón se sentó al pie de las pirámides, realizó un cálculo rápido según el cual había material suficiente para construir una muralla de 3 metros de altura y 1 metro de espesor que rodeara a toda Francia. Las pirámides eran consideradas como gigantescas benbens. Sus piedras de coronamiento eran doradas y desde ellas el espíritu poblados y casas egipcias. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues están hechas de ladrillo de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón hacia los años 1379 a 1362 a.C., se fundó una nueva capital, Agnatón, en el centro geográfico del antiguo Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por sacerdotes de Amón y las piedras del templo empleadas para conseguir otros edificios. A pesar de ello, los escasos restos que se conservan de la antigua Agnatón permitió la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. En Deir el-Bahari. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas desde la fractura que supuso el primer imperio intermedio. Las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipto. Por otro lado, lo que señala el comienzo del Imperio Medio, o también conocido como Imperio Tebano, fue que se estableció la capitalidad en Tebas, y así, bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, uno en Karnak y otro en Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río Nilo. Las tumbas reales y civiles y todos los demás edificios relacionados con el culto funerario se inspiraron en el modelo de Deir el-Bahari. Se construyeron del otro lado del río, allá donde se pone el sol, excavadas en la roca de Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Por parte de Deir el-Bahari, pues fue un conjunto funerario terrazado construido contra la base del Farallón occidental del río Nilo por el faraón Mentuhotep III de la dinastía 9 hacia el 2120 a.C. De los templos y tumbas anteriores solo quedan fragmentos, pero existe una tumba en mucho mejor estado, la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la dinastía 18 entre los años 1503 y 1482 a.C.
La construcción de un templo funerario con terrazas junto al del faraón Mentuhotep debía servir también como paraíso terrenal para el dios Amón, con un jardín de árboles de la mirra importado del Punto. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicados a la diosa Hathor y al dios Anubis. Bueno, Hathor es la diosa del amor, las artes y la música, mientras que Anubis es el dios de los muertos y conductor de las almas. Sin embargo, como rasgo característico más importante, hay que destacar el modo como Semut, quien fue el arquitecto que llevó a cabo la construcción de este templo funerario, pues adaptó la construcción al medio natural integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erupción en la cara de la montaña, los templos egipcios consiguiendo no una eran admirable solamente fusión lugares de visual culto, entre la montaña sino que y el además templo, combinaban su y función una muy religiosa hermosa con la vista de del centro de paisaje aprendizaje en los atardeceres, y administración para la nación. de arriba. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Justo al sur de Tebas y orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicada a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en la orilla del Nilo, mientras que el eje de Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18 dinastía, ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak se emplearon varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, Mut, Ta y Khonsu, de menor tamaño. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en el que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Esta relación viene confirmada por las descripciones dadas a las partes del templo. En efecto, cuando el conjunto del templo fue empleado hacia el oeste, se dijo que sus partes constituyentes representaban las horas del día. Durante casi 3000 años, los constructores egipcios no hicieron sino reafirmar continuamente los pristinos ritmos del sol y del río, preservándolos contra el cambio y manteniendo el mat, el orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo. Arte y sociedad. El arte egipcio se desarrolló a lo largo de la cuenca del Nilo en una faja de terreno limitada por planicies y desérticas regadas por periódicas crecidas de las aguas. La única étnica del egipcio constituye una cultura de personalidad propia. No tuvieron relaciones con otros pueblos, mientras que en cambio, ellos influyeron en las demás civilizaciones antiguas. En los momentos de mayor esplendor político, corresponde un arte más elevado, y como característica vital, será la continuidad de la evolución estética basada en la tradición en los ríos que dan el arte egipcio cierta inmortalidad. Todo el arte estuvo sometido a una vida futura, que a veces notamos que es más humano que religioso, como si el ejecutor de la obra tuviera cierta predisposición en contra de la religión tradicional, incluso un culto ateísmo. La sociedad del antiguo Egipto estaba perfectamente estructurada. El faraón era la encarnación del dios solar en la tierra, y lo divino de esta realeza era el símbolo de la paz de un imperio. Recibió culto en vida y su palacio era administrado por la clase sacerdotal. Él estaba identificado en su persona. La gran pirámide, que es la sociedad egipcia, tenía en su cúspide al hijo del sol,
Los funcionarios que estaban después de la cabeza eran lugarteniente general o primer ministro, después los gobernadores y por último los cobradores de impuestos. La clase sacerdotal fue vital en la historia de este pueblo, pues ciencias y artes estaban sometidos a su criterio. Incluso el arte emanaba de los templos. El medio social y la economía egipcia son factores determinantes de su producción estética, e incluso el oficio del artista fue reglamentado desde el santuario, y los propios artistas tuvieron que estar agremiados como cualquier otro artesano. Para la mayoría de las personas, cuando piensan en Egipto, piensan en la esfinge al borde del desierto en la orilla occidental del Nilo o en la enorme pirámide. Egipto no es solo una nación antigua, sino también un estado de ánimo o un misterio envuelto como una momia. Sus grandes reliquias arquitectónicas son edificios dedicados a los funerales. Sus pirámides tienen forma de enormes tumbas artificiales, sus templos están construidos a lo largo del río y los patios infinitamente repetidos de columna tras columnas conducen a otros patios y jardines. En la arquitectura permanente e inmutable, el enorme y único edificio no tiene regularidad. Siglos tras siglos vinculados deliberadamente de las mismas formas y detalles hasta ahora. La contribución de la arquitectura egipcia al desarrollo de las tradiciones arquitectónicas occidentales puede no ser tan obvia como la de Grecia, Roma, Europa medieval o el Renacimiento italiano. Sin embargo, Egipcio marcó el comienzo de la arquitectura occidental porque tenía sus raíces en la religión y en la ciencia del antiguo Egipto. Egipto es un gran misterio para la mayoría de la gente, porque nos devuelve a una era lejana y culturalmente diferente. Cuando los antiguos griegos como Heródoto visitaron Egipto en el año 500 a.C., los romanos lo incorporaron al imperio antes de la era cristiana. Para ese entonces, Egipto ya era una tierra de 3000 años de cultura. Si Heródoto hubiera entendido mal el mundo egipcio de ese tiempo, no sería sorprendente que Egipto se volviera más exótico y remoto después de 2500 años. Escultura. En las tumbas se han encontrado la mayoría de la estatuaría. La imagen del difunto ha de servir de apoyo al alma del muerto desencarnada. Una de las obras escultóricas más antiguas es la paleta del rey Narmer, que es una espátula para uso doméstico. Aparece en su parte superior con 2 cabezas de vaca, que representan la diosa Hathor, y en medio el escudo de armas del rey. La paleta se encuentra dividida en una cara por 3 franjas. En la hilera superior aparece Narmer o Menes, con la corona del Bajo Egipto, y en la otra cara con la del Alto Egipto. La figura del rey es de tamaño mayor para denotar su categoría y debe pertenecer al siglo 34 a.C. También aparece el mismo monarca en forma de toro, destruyendo a la ciudad enemiga. Características de la pintura egipcia. Al igual que en la escultura, la pintura egipcia estuvo sostenida de la arquitectura. Las escenas están como en sus registros y hay una carencia total de perspectiva. Los ojos aparecen de frente y la cabeza de perfil, al igual que las piernas. En cambio, el tronco torso de frente. Decoración. Eran decoradas la flora y la fauna, eran elementos esenciales. En la época